Les presentamos a Bennington Austin Bing Cotwell IV. Sí, es un nombre largo para alguien que aún no sabe decir mamá. Con tan solo 9 meses, Bing vive la vida con la que la mayoría solo podemos soñar. Nacido en una familia adinerada, es hijo de 2 miembros de la alta sociedad, Laraine y Bennington Austin Bing Cotwell III. Los Cotwell son lo que llamaríamos la realeza de Chicago, la típica pareja que organiza galas benéficas, bebe champán antes del mediodía y conoce a todos los editores de las páginas de sociedad. Su mansión, escondida en un exclusivo barrio suburbano, parece sacada de una doble página de revista. Suelos de mármol, cortinas de terciopelo, más niñeras de las que se pueden contar, y en el centro de todo está el bebé Bing, con su cabello rubio perfectamente peinado y sus diminutos conjuntos de diseñador. Al comienzo de la película, los Cotwell se preparan para un gran momento. Bing está a punto de debutar en las páginas de redes sociales del periódico local. No por nada que haya hecho, después de todo, es solo un bebé, sino porque eso es lo que hacen las familias de la alta sociedad. Presentan a su nueva generación al público como la realeza presenta a un futuro rey. Lo que nadie sabe, ni sus padres, ni el mayordomo, ni siquiera el fotógrafo que espera para tomarle una foto, es que el pequeño Bing está a punto de embarcarse en una aventura inesperada. Porque en poco tiempo, este bebé mimado abandonará su mundo de lujos y se adentrará en el día más salvaje de su vida. Aquí entran nuestros supuestos cerebros, o mejor dicho, 3 de los criminales más torpes que jamás han logrado sortear un secuestro. Tenemos a Eddie Mauser, el autoproclamado líder con un temperamento tan débil como su paciencia, Norby Lebla, el despistado y excesivamente amable compañero, y Victor Veeco Riley, el músculo del grupo, con más fuerza que inteligencia. ¿Su ingenioso plan? Disfrazarse de fotógrafos profesionales de bebés del periódico y colarse en la mansión Cotwell durante la sesión de fotos del bebé Bing. Con sonrisas falsas y credenciales aún más falsas, se las arreglan para burlar a la servidumbre, secuestran a Bing y desaparecen, mientras los Cotwell creen que solo le están tomando una foto. Una vez que tienen a Bing en su sórdido apartamento, exigen un rescate descomunal de $5 millones. Dinero fácil, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Lo que no planearon fue que este adorable bebé no solo era mono, sino que era un reto. Por mucho que lo intentaran, el trío no lograba mantenerlo quieto, tranquilo o siquiera remotamente manejable. Lo intentaban todo, alimentarlo, distraerlo, pero nada funcionaba. Finalmente, Norby, bendito sea su despistado, intenta que Bing se duerma leyéndole su libro favorito, El Día del Bebé, o como Norby lo llama, Bubu. Es un libro de cuentos suave y dulce lleno de ilustraciones encantadoras y aventuras tiernas, y en cuestión de minutos, Norby se queda inconsciente. Sí, se queda dormido antes que el bebé. Y aquí es donde la situación se complica. Sin que nadie lo viera, el bebé Bing ve algo curioso, una paloma afuera de la ventana del apartamento, igual que la de su libro. Inocente y sin miedo, gatea, abre la ventana y sigue al pájaro. Y así, sin más, escapa. Para cuando los matones se dan cuenta de que se ha ido, Bing ya está en su propia aventura, arrastrándose y contoneándose por las bulliciosas calles de Chicago. Los delincuentes corren hacia la ventana, presas del pánico, solo para que Eddie resbale y caiga de cabeza en un contenedor de basura de abajo, un comienzo perfecto para lo que está a punto de ser el peor día de sus vidas. Norby y Veeco logran rescatar a Eddie de la basura, pero el daño ya está hecho. El bebé Bing anda suelto por la ciudad, completamente inconsciente del peligro y del caos que está causando. Y así comienza el juego de las escondidas más ridículo de la historia. 3 hombres adultos persiguen a un bebé fugitivo por la ciudad, mientras Bing recrea con naturalidad todos los lugares de su libro favorito, sin siquiera intentarlo. De vuelta en la extensa mansión Cotwell, el ambiente ha pasado de la calma y el control al caos absoluto. El FBI llega al lugar, liderado por el experimentado agente Dale Grissom, un hombre que claramente ha lidiado con casos de alto perfil, pero incluso él parece un poco desconcertado por la magnitud y el absurdo de lo que se ha encontrado. Dentro, la casa bulle. Laraine y Bing Cotwell III, normalmente serenos y elegantes, están devastados y presas del pánico. Su precioso bebé ha desaparecido y no tiene ni idea de dónde podría estar. Gilbertine, la fiel niñera del bebé, está fuera de sí por la culpa y el miedo.
Estaba allí cuando entraron los fotógrafos falsos. Se siente responsable, aunque no haya sido su culpa. Grissom se pone manos a la obra de inmediato. Empieza a entrevistar al personal de la casa, examinando el supuesto montaje fotográfico que dejaron los secuestradores e intentando reconstruir una cronología. Está claro que los hombres que se llevaron a Vink sabían lo que hacían, al menos hasta el momento en que pusieron sus manos en el bebé. Ahora, la pista ya se está perdiendo y el tiempo apremia. Pero mientras los adultos intentan desesperadamente encontrar al bebé Vink, este ya está embarcado en su próxima pequeña aventura. Corte a las calles de Chicago, bulliciosas, llenas de vida, y arrastrándose por ellas, como si perteneciera allí, está el bebé Vink. Completamente inconsciente del peligro o del caos que ha causado, sigue adelante, con los ojos abiertos contemplando la ciudad como si fuera una página de su cuento favorito. Y entonces lo ve. Allí, aparcado justo delante, hay un gran autobús urbano azul, exactamente igual al de su adorado libro Bobby's Day Out. Para Vink, esto no es solo una coincidencia, es el siguiente paso en la historia que ya se sabe de memoria. Así que, naturalmente, se dirige directo hacia él. Sube las escaleras a gatas con una confianza sorprendente, sin que lo note el conductor distraído ni los pasajeros, demasiado ocupados con sus propias vidas como para notar a un bebé subiendo solo. Antes de que nadie se diera cuenta, las puertas se cierran, el motor ruge y el autobús arranca, llevando a su pasajero más pequeño e inesperado. Mientras tanto, los tres aspirantes a secuestradores, Eddie, Norby y Veeco, le pisan los talones. Ven a Vink justo cuando sube al autobús y se suben a la furgoneta, gritándose mientras intentan alcanzarlo. La furgoneta se abre paso entre el tráfico, con las bocinas a todo volumen y los peatones esquivándolos. Es una escena ridícula. Tres hombres adultos, presas del pánico, persiguiendo a un bebé que ni siquiera sabe que lo persiguen. Pero por muy rápido que conduzcan o por muy fuerte que griten, es demasiado tarde. El autobús desaparece en la distancia, llevándose al bebé Vink más lejos y adentrándose en su inesperada aventura por la ciudad. Y una vez más, los secuestradores quedan atrás, aturdidos, exhaustos y completamente superados por un bebé de 9 meses. Mientras la ciudad avanza como cualquier otro día, el bebé Vink continúa su viaje salvaje e involuntario, completamente inconsciente del frenesí que ha dejado atrás. Aún a bordo del autobús urbano, Vink no está sentado en un asiento, ni siquiera en el regazo de alguien. No, se ha metido en el enorme bolso de una mujer corpulenta y amable, entre materiales de punto y quién sabe qué más. Es acogedor, cálido y el escondite perfecto para un bebé que corre. Pronto, llega la parada de la mujer. Se levanta, agarra su enorme bolso, con Vink todavía dentro, y se baja del autobús contoneándose, completamente inconsciente de que se acaba de convertir en la nueva niñera accidental. Momentos después, la furgoneta frena con un chirrido. Eddie, Norby y Veeco suben al autobús, sin aliento y con los ojos abiertos, seguros de que por fin atraparán a Vink. Pero mientras registran frenéticamente cada fila y esquina, se dan cuenta de que se ha ido. Otra vez. Surge el pánico. Entonces ven a la mujer caminando por la calle, con el bolso balanceándose de un lado a otro. Se les enciende la luz. Lo tiene. Sin pensarlo 2 veces, como siempre, la siguen, acercándose sigilosamente por detrás en lo que creen que es un movimiento sigiloso, pero no lo es en absoluto. La mujer se da la vuelta de repente y lo sorprende en el acto, interpretando su extraño comportamiento como acoso o intento de robo. Y no se queda callada. Con la fuerza de un tren de carga y un golpe como un mazo, se lanza contra ellos, golpeando a los 3 ladrones con todas sus fuerzas. En medio del caos, Vink logra escabullirse de nuevo, sin ser visto, arrastrándose hacia la gran entrada giratoria de unos grandes almacenes. La puerta giratoria gira lentamente, y Vink se deja llevar por su impulso, empujado hacia adelante con cada giro hasta que está dentro. Una vez dentro, la multitud se agolpa, pero una empleada se da cuenta del bebé desatendido y asume lo obvio. Debe ser uno de los bebés de la guardería que se ha escapado. Lo recoge con cuidado y lo lleva a la guardería, intentando corregir el error. Pero Vink no es de los que se quedan quietos. Escapa una vez más, esta vez gateando por la tienda y finalmente sale a la calle. Al poco tiempo, termina en el tráfico, esquivando por los pelos los bocinazos y los neumáticos a toda velocidad.
En un golpe de suerte increíble, como siempre, se sube a la parte trasera de un taxi y da un paseo rápido por la ciudad antes de desaparecer de nuevo en la jungla urbana. Se trata de un hombre llamado Joe Debke, un ciudadano preocupado, que afirma haber visto al bebé Vink ese mismo día con una mujer llamada señora McRae. Es un rayo de esperanza. Pero al ser interrogado por el agente Grissom y los Cotwell, Debke finge no recordar nada. Ya sea por miedo o por avaricia, se mantiene en silencio, hasta que el señor Cotwell saca su chequera. El dinero, como siempre, manda. Con la información en la mano, el FBI y los Cotwell acuden rápidamente al apartamento de los McRae. Allí, una modesta pareja mayor abre la puerta, confundida al principio, luego avergonzada. Explican que sí, que vieron a un bebé hoy, pero que el que tenían no era Vink. Todo fue un malentendido. Aún así, la interacción es emotiva. La señora McRae, con sincera calidez y empatía, les dice a los Cotwell: rezo para que regrese con ustedes. Sé cómo me sentiría si fuera uno de los míos. Sus palabras les caen pesadamente. Mientras los Cotwell se preparan para irse, se vuelve hacia el señor Cotwell y le dice algo que realmente les llega. Creo que alguien, en algún lugar, cuida de los bebés. Los Cotwell, conmovidos por sus palabras, responden con una dulce esperanza. Esperamos que nunca estén en nuestro lugar por el bien de sus hijos. Y sí, esperamos que alguien allá afuera lo esté cuidando. Es un momento de conexión inesperada. Dos familias completamente diferentes, unidas por un niño desaparecido y una comprensión compartida de lo valiosa que es la vida, mientras el bebé Vink continúa su caprichoso viaje por Chicago. Sin saberlo, se dirige a su próximo destino, el zoológico de la ciudad. Para él, es solo otra página que cobra vida en su cuento favorito. Para el resto de nosotros, es el tipo de lugar donde definitivamente no quieres encontrar a un bebé vagando solo. Muy atrás, los tres torpes secuestradores, Eddie, Norby y Veeco, se desmoronan lentamente. Agotados, maltratados y humillados por todo lo que el día les ha deparado, ahora se dirigen cojeando al zoológico, siguiendo el rastro de caos que Vink, de alguna manera, ha dejado a su paso. Están desesperados, sudorosos, cojeando, y en el caso de Veeco, todavía dolorido por la paliza que una mujer furiosa le propinó hace apenas unas horas. Pero siguen adelante, decididos a finalmente recuperar a este escurridizo bebé y cobrar su rescate. Entonces lo encuentran. Para su incredulidad, Vink no solo deambula por el zoológico, está sentado cómodamente dentro de la casa de los simios, tranquilamente posado junto a un enorme gorila occidental de llanura. Para la mayoría, esto sería absolutamente aterrador. Un bebé junto a un gorila adulto, eso es un titular de prensa a punto de aparecer. Pero, increíblemente, este gorila no es hostil. Es gentil, tranquilo, curioso. El gorila, enorme y musculoso, con ojos profundos e inteligentes, muestra un lado paternal inesperado. En lugar de lastimar a Vink, le ofrece un poco de fruta de su propia reserva, entregándole lentamente un trozo con sus enormes dedos. Vink, por supuesto, acepta sin dudarlo, considerándolo como una merienda. Los dos se sientan juntos en silencio, una imagen extraña pero conmovedora, el pariente más cercano del hombre conectando con su versión más pequeña. Pero entonces aparecen los matones. Eddie, Veeco y Norby se acercan al recinto con cautela. Ven a Vink sentado junto al gorila y piensan: ya está, lo tenemos. Pero claro, nada sale según lo planeado con estos tres. Veeco es el primero en intentarlo. Lentamente, se acerca a Vink entre los barrotes, pero antes de que sus dedos puedan acercarse, el gorila le da un golpe sordo y resonante en la mano con su enorme puño. Veeco grita de dolor, retirando la mano como si hubiera tocado fuego. Entonces a Norby se le ocurre una idea. Si la fuerza bruta no funciona, quizá la astucia sí. Agarra un trapeador e intenta usarlo como palanca o pala para atraer a Vink hacia ellos. Pero el gorila lo ve de sobra. Con una expresión de fastidio casi humana, agarra el trapeador, lo tira con toda su fuerza y, al hacerlo, lanza a Norby por los aires como un muñeco de trapo. Vuela, cae al suelo con fuerza y gime de dolor. Ahora solo queda Eddie. Decidido a no ser menos, se acerca a los barrotes, listo para darle una buena reprimenda al gorila. Mala jugada. El gorila se gira lentamente, se acerca y agarra a Eddie por la camisa, tirándolo de cara a través de los barrotes.
Entonces, con una fuerza aterradora, el gorila emite un rugido ensordecedor, con el aliento caliente y la mirada feroz. Eddie está paralizado, aterrorizado, pero no ha terminado. Con un poderoso movimiento, el gorila lanza a Eddie hacia atrás, lanzándolo por la jaula como un saco de patatas. Se estrella contra otra jaula con un fuerte ruido metálico, aturdido, magullado y completamente derrotado. Mientras tanto, el bebé Vink permanece sentado tranquilamente, masticando un plátano, completamente imperturbable ante el caos que se desata a su alrededor. El gorila le dirige una última mirada amable, como diciéndole, «Te tengo, pequeño», y luego le da la espalda al trío de desastres humanos que yacen rotos y gimiendo en el suelo del zoológico. Tras ser lanzados, golpeados y humillados por un gorila, uno pensaría que Eddie, Norby y Veeko se rendirían. Pero no, estos tres no. Magullados y apenas funcionales, logran entrar a trompicones en el parque público del zoológico, y ahí es donde finalmente lo ven de nuevo. Vink, ahí está, arrastrándose tranquilamente por el césped cerca de las mesas de picnic, rodeado de pájaros y gente, completamente inconsciente de que tres hombres adultos lo acechan como torpes depredadores al borde de un colapso. Esta vez, no pierden más tiempo. Se lanzan sobre él. Por una vez, lo consiguen. Después de todos los roces, tropiezos y lesiones, finalmente logran agarrar al bebé Vink y levantarlo. ¡Victoria! Una dulce, dolorosa y fugaz victoria. Pero justo cuando empiezan a celebrar en silencio, oyen dos voces detrás de ellos. «Oigan, chicos, dejaron la camioneta encendida». Se giran. Dos policías uniformados se acercan a ellos con indiferencia, observando al extraño trío con amistosa sospecha. Estos tipos no buscan arrestar a nadie, solo están de patrulla y sienten curiosidad por saber por qué una camioneta oxidada y destartalada circula sin conductor a la vista. Al instante, los secuestradores entran en pánico, intentando mantener la calma por fuera, pero completamente perdidos por dentro. Eddie, con la mente rápida, esconde al bebé Vink bajo su abrigo enorme, colocándolo en su regazo, intentando parecer relajado. Los policías se acercan y empiezan a hacer preguntas casuales. ¿Qué te trae por el zoológico hoy? ¿Qué día tan caluroso? La típica charla intrascendente que de repente se siente como un interrogatorio. Mientras Eddie responde torpemente, sudando nervioso y balbuceando cada palabra, Vink empieza a retorcerse bajo el abrigo. Entonces, nota algo brillante. Justo ahí, en el regazo de Eddie, hay un encendedor, integrado en el cinturón de la chaqueta del matón. Para un bebé de 9 meses, eso no es un encendedor. Eso es un juguete. Sin dudarlo, Vink aprieta el encendedor y una pequeña llama se enciende. Entonces, el fuego toca la piel. En una fracción de segundo, Eddie abre los ojos de par en par, se queda sin aliento e intenta mantener la compostura, pero es demasiado tarde. Le arde la ingle. El dolor es instantáneo e insoportable. Emite un grito ahogado, intentando ahogarlo mientras los policías siguen hablando, ajenos al horror que se despliega a centímetros de distancia. En cuanto los agentes finalmente se alejan, probablemente preguntándose por qué estos tres parecen recién salidos de una zona de guerra, Eddie estalla en pánico y se pone de pie de un salto, agonizante. ¡Arde! ¡Arde! Vink aprovecha el momento y se aleja arrastrándose una vez más, escapando con la precisión perfecta mientras los criminales se enfrentan a otro desastre de su propia creación. Eddie se palmea frenéticamente, pero no le sirve de nada. Entonces interviene Veeko, sin apenas pensar, levanta el pie y empieza a pisotear. Fuerte, justo en la ingle de Eddie. Ni una vez, ni dos, una y otra vez. Cada pisotón provoca un nuevo grito de Eddie y una nueva capa de dolor absurdo. Norby observa, con los ojos abiertos y horrorizado, mientras su compañero aplasta el vientre de su jefe en un intento de apagar el fuego. Finalmente, la llama se apaga, pero también Vink. De nuevo, los tres quedan sumidos en un mar de dolor, vergüenza y fracaso, engañados una vez más por un bebé que aún no sabe que lo persiguen. Una vez más, el bebé Vink ha desaparecido, escabulléndose con la precisión de un mago y la inocencia de un niño en un parque infantil. Esta vez, se arrastra hasta el lugar más peligroso hasta la fecha, una obra en construcción concurrida. Enormes vigas de acero, grúas imponentes, minas a cielo abierto, cemento húmedo y ninguna medida de seguridad para un bebé es la receta perfecta para el desastre.
Pero para Vink, es solo otro capítulo emocionante en su libro de aventuras. Entra sin que lo note el equipo, demasiado ocupado terminando su jornada. Uno a uno, los trabajadores se van, sin saber que un bebé está a punto de convertir toda la obra en una pesadilla. Momentos después, llega nuestro trío favorito de desastres humanos, Eddie, Norby y Veeko. Maltratados, quemados, vencidos, destrozados, pero aún decididos a atrapar a ese bebé. Ven a Vink arrastrándose por una viga y corren hacia el lugar con la esperanza de que tal vez, este sea el fin de la persecución. Pero claro, al más puro estilo de la salida del bebé, es solo el principio de su próximo castigo. Primero, Veeko. Persiguiendo a Vink por una alta viga de acero, Veeko pierde el equilibrio. Agitando los brazos y con los ojos abiertos, suelta un grito al caer de la estructura. Se estrella contra varios andamios al caer antes de caer directamente en la parte trasera de un camión de basura lleno de escombros. Con un golpe sordo y una nube de polvo, desaparece bajo la basura, gimiendo de derrota. Mientras tanto, Norby tiene sus propios problemas. Intentando acercarse sigilosamente a Vink desde abajo, camina de puntillas por una cornisa, cae directamente en una cuba gigante de cemento húmedo. Vuelve a levantarse con el aspecto de una estatua gris y grumosa, parpadeando a través del lodo espeso, escupiendo pegotes de hormigón. Atascado, resbaladizo e incapaz de moverse, Norby gime: «Creo que me estoy preparando». Y luego está Eddie, el autoproclamado líder, que apenas conserva la cordura. Ve a Vink cerca de los controles de una grúa. Desesperado y furioso, Eddie se lanza hacia adelante. Pero justo cuando intenta alcanzarlo, un martillo cae desde arriba, impactándolo en la frente. Se tambalea hacia atrás y, plaf, cae directamente en un tanque de pegamento industrial. Así que Eddie está cubierto de pegamento, aturdido y apenas puede moverse. Pero la obra aún no ha terminado con él. De alguna manera, en su estado pegajoso, logra sujetarse a la grúa en movimiento, que comienza a ascender, elevándolo en el aire mientras el sol empieza a ponerse tras él. Con los brazos agitándose, pegado al metal, se balancea como una piñata mal hecha, gritando pidiendo ayuda que nunca llega. La grúa oscila lentamente por la obra como un péndulo del fracaso. Abajo, Vink camina con calma entre el caos, completamente despreocupado. Uno de los obreros, sin darse cuenta de que este bebé ha pasado por más peligros de los que cualquier hombre adulto podría soportar, lo levanta con indiferencia y lo lleva hacia la salida junto con el resto del equipo que ficha la salida. La jornada laboral termina. El sol se esconde tras el horizonte. Los sonidos de la construcción se desvanecen. Y una vez más, Vink se ha ido, sano y salvo, sonriente y completamente inconsciente de que acaba de sobrevivir a una obra llena de peligros, dejando atrás a 3 hombres que parecen haber pasado por una demolición. Finalmente, los criminales logran escapar de sus respectivos desastres. Veeko sale del camión de la basura, apestando y magullado. Norby se desprende de la hormigonera, con el aspecto de una escultura perdida. Y Eddie, de alguna manera se ha desprendido, pero solo físicamente. Su orgullo sigue atascado en la grúa. Derrotados, doloridos y psicológicamente destrozados, el trío regresa cojeando a su camioneta. Se quedan sentados en silencio, con la mirada perdida, mientras finalmente caen en la cuenta. Ya terminaron. Se acabó la persecución. Se acabó el bebé. Se acabaron los planes. Después de todo, el zoológico, la ciudad, el cemento, el pegamento, el gorila ya han tenido suficiente. Se rinden, por completo. Tras un día lleno de caos, lesiones, persecuciones salvajes y escapes por los pelos, la ciudad de Chicago se ha convertido en un tablero gigante, y el bebé Vink ha sido la pequeña pieza imparable y sonriente que se mueve por él. De vuelta en la mansión Cotwell, la tensión ha cambiado. La esperanza regresa. Avistamientos de Vink llegan de toda la ciudad. Un bebé visto gateando en un autobús. Un bebé en el recinto de los gorilas. Un bebé en una obra en construcción. Las historias suenan demasiado extrañas para ser verdad, hasta que empiezan a encajar a la perfección. Y es entonces cuando Gilbertine, la leal e intuitiva niñera de Vink, tiene un momento de lucidez. De repente se da cuenta, Vink no está deambulando al azar. Ha estado siguiendo las páginas de su libro favorito, Día de Bebé. Cada lugar que ha visitado hasta ahora refleja una escena de esa historia.
Y solo queda un lugar en el libro que Vink aún no ha visitado, el hogar de los viejos soldados. Sin perder un segundo más, Laraine, Bean, Gilbertine y el FBI acuden al lugar. Mientras tanto, tal como se predijo, Vink ha llegado al hogar de veteranos, un lugar tranquilo y apacible donde los veteranos mayores viven sus años dorados. Cuando entra con paso firme, los residentes se sorprenden, pero no se alarman. Lo reciben como a un nieto perdido hace mucho tiempo. Vink gatea entre ellos, riendo alegremente mientras lo levantan y le cantan. Uno de ellos saca un viejo piano, y juntos, los veteranos le ofrecen una sentida y nostálgica interpretación de This Is the Army, M.R. Jones de Irving Berlin. Es un momento sorprendentemente dulce y conmovedor. Un grupo de hombres mayores que una vez lucharon en guerras, ahora entreteniendo a un bebé que acaba de vivir un día épico. Y entonces llegan sus padres. Laraine y Bean irrumpen por las puertas, observando la habitación con pánico, hasta que lo ven. Vink, a salvo, sonriente, y justo en el centro de un círculo de viejos soldados cantando. A Laraine se le llenan los ojos de lágrimas mientras corre hacia su bebé y lo abraza. Bean los abraza a ambos. Es el momento con el que han soñado desde que comenzó la pesadilla. Su hijo está en casa. Bueno, casi. En el viaje de regreso, Vink se sienta tranquilamente en el regazo de su madre, chupándose el pulgar y observando la ciudad pasar por la ventana. De repente, señala por la ventana y empieza a gritar. ¡Bubú! ¡Bubú! Laraine levanta la vista y ve lo que señala, una torre de reloj en un edificio cercano. Sonriendo, lo corrige con dulzura. No, cariño, eso es un tic-tac. Un reloj. Pero Gilbertine observa a Vink con atención. Reconoce esa mirada en sus ojos, esa carita decidida. Se acerca y dice, no, no hay tic-tac en su libro. No está señalando el reloj. Baja la voz. Está señalando su libro. Quiere su bubú. Día de salida del bebé. Miran hacia el edificio. De vuelta en casa de los Cotwell, el ambiente ha cambiado por completo. El caos y el miedo de las últimas 24 horas por fin han quedado atrás. La mansión, antes llena de pánico y radios policiales, ahora es tranquila, cálida y segura. El único sonido es el suave murmullo de una nana que tararea suavemente a través del monitor para bebés. En la habitación del bebé, tenuemente iluminada, Vink yace plácidamente en su cuna, con sus pequeñas manos agarrando su adorado libro, Bobby's Day Out. Está limpio, cómodo y envuelto en una suave manta azul, con su peluche favorito a su lado. Sus padres, Laraine y Bean, están de pie junto a la cuna, sonriéndole a su pequeño como si fuera un milagro. Laraine aparta un rizo de la frente de Vink y susurra, ha pasado por mucho. Bean ríe quedamente, todavía asombrado. Es un Cotwell, más fuerte de lo que parece. Se abrazan un momento, viendo a Vink quedarse dormido. Sus párpados parpadean, una leve sonrisa en los labios, como si todavía soñara con grúas de construcción, gorilas y veteranos cantantes. Entonces Bean dice con una suave risa, mañana lo haremos bien. Se acabaron los fotógrafos de periódico colándose en casa. Pediremos cita con un fotógrafo normal. Laraine asiente. De acuerdo. Una mañana tranquila. Solo un par de fotos. Luego, volvemos a la normalidad. Pero cuando cierran la puerta con cuidado tras ellos y la luz del pasillo se atenúa, Vink abre los ojos de golpe. Mira a su alrededor para asegurarse de que no hay moros en la costa y se incorpora lentamente en su cuna con el sigilo de un aventurero experimentado. Su rostro está tranquilo, pero sus ojos brillan de curiosidad, como si todo el día de aventuras salvajes no le hubiera bastado. Con una risita discreta, mete la mano bajo la manta y saca un libro nuevo. La portada dice, Viaje del bebé a China. Abre la primera página y observa las coloridas ilustraciones, dragones, pandas, templos y la gran muralla. Vink abre los ojos de emoción. Una nueva aventura lo llama. Y aunque todavía no puede caminar, de alguna manera, uno sabe, encontrará la manera. La pantalla se funde a negro mientras sus suaves risitas resuenan en la habitación y una alegre banda sonora se escucha de fondo, insinuando que el próximo viaje de Vink podría estar a la vuelta de la esquina. En el centro de esta peculiar y aventurera comedia se encuentra un bebé llamado Bennington Austin Vink Cotwell IV, interpretado por los gemelos Adam Robert Borton y Jacob Joseph Borton.
Como en muchas películas que involucran a bebés o niños pequeños, se utilizaron gemelos para el rodaje con el fin de cumplir con las leyes laborales y asegurar la consistencia del bebé. Aunque este fue el único crédito actoral de los gemelos Burton, su interpretación de Vink es ahora icónica, especialmente para los niños de los 90. Pero, claro, gatear por zoológicos, obras de construcción y grandes almacenes no es algo que un bebé de verdad pudiera hacer con seguridad, así que los cineastas contrataron nada menos que a Verne Troye. Sí, el mismo actor que luego saltó a la fama como Minime en la saga Austin Powers, como doble de riesgo de Vink. Con poco más de 60 centímetros de altura, Troye interpretó las secuencias más peligrosas disfrazado de bebé, con ingeniosos trucos de cámara y una edición impecable. Hablemos de los malos, el trío de secuestradores torpes cuyo dolor es el placer del público. Joe Mantegna interpreta a Eddie Mauser, el cerebro de la operación, o al menos, él cree serlo. Mantegna ofrece una mezcla perfecta de sordidez y payasadas, un actor veterano con gran talento dramático que suaviza el tono para una diversión caricaturesca y familiar. Joe Pantoliano, sí, Cipher de Matrix y Teddy de Memento, interpreta a Norbert Norby Lebla, el seguidor ingenuo y ansioso. Pantoliano, como siempre, aporta energía y nerviosismo que hacen que Norby sea a la vez gracioso y lastimoso. Brian Halley interpreta al matón, Victor Veeco Relay. Ex comediante de stand-up, Halley clava la comedia física, desde ser golpeado, pisoteado, pegado, quemado hasta ser catapultado por las jaulas del zoológico. Es el imán del grupo para los chistes. En el lado amoroso de la historia, Lara Flynn Boyle interpreta a Laraine Cotwell, la adinerada y desesperada madre de Vink. Conocida por papeles más dramáticos en Twin Peaks y The Practice, en esta ocasión Boyle interpreta a la madre de la alta sociedad, emocionalmente delicada, con corazón y clase. Su esposo, Bennington Austin Bean Cotwell III, es interpretado por Matthew Glave, quien aporta una energía humorística y casi despistada al papel del padre ocupado que intenta mantener la calma mientras la ciudad lucha por encontrar a su bebé. Cynthia Nixon, antes de convertirse en una figura conocida en Sexo en Nueva York, interpreta a Gilbertine, la ingeniosa y cariñosa niñera de Vink. Nixon desempeña un papel clave no solo en el cuidado de Vink, sino también en ayudar a descifrar las pistas que conducen a su recuperación. Fred Thompson, quien interpreta al agente del FBI Dale Grissom, añade peso federal a la búsqueda. Con su experiencia política real y su voz imponente, Thompson aporta una energía sensata que ancla a los personajes más caóticos que lo rodean. Personajes secundarios más pequeños, pero inolvidables, completan esta comedia caótica. Robin Bave interpreta a la mujer obesa del autobús, cuyo bolso se convierte brevemente en el escondite de Vink. Ella protagoniza una de las secuencias más divertidas y caóticas de la película tras ser perseguida injustamente por los criminales. John Neville, un respetado actor británico, interpreta al señor Andrews, probablemente miembro del círculo íntimo o asesor legal de los Cotwell. Su papel es pequeño, pero aporta un toque de sofisticación. Trevor Dalton interpreta a Norm, otro socio o miembro del personal de la familia Cotwell, que ayuda a mostrar el estilo de vida del que fue robada la bebé. Eddie Bracken, un veterano de la comedia clásica, interpreta a un viejo soldado en la escena del hogar de los viejos soldados, uno de los momentos más conmovedores de la película. Dawn Maxey interpreta a la joven empleada de la guardería de unos grandes almacenes, quien confunde a Vink con un niño pequeño desobediente. Sin saberlo, le da acceso a otra ruta de escape. Anna Thompson interpreta a la señora McCrae, la bondadosa mujer que fue confundida brevemente con la secuestradora de Vink. Muestra calidez y empatía maternal en un tono emocional crucial que refleja el tema más profundo de la película: la maternidad no entiende de clases. Para la adorable escena del gorila. Sí, Vink entra en una jaula para gorilas. John Alexander actuó físicamente como el gorila con el traje, mientras que las expresiones faciales del gorila fueron creadas por un hábil equipo de titiriteros y expertos en animatrónica: Hugh Neyman, Tom Ester, Mark Setrakian y Mark L. Taylor. Neil Flynn, quien más tarde se haría famoso como el conserje de Scrubs, y William Holmes interpretan a los parlanchines policías del parque, cuya interacción casual con los ladrones añade un toque cómico adicional al caos. Aunque Bobby's Day Out podría parecer una simple comedia familiar a primera vista, la producción de la película en realidad innova de maneras inesperadas, especialmente en el mundo de los efectos visuales.
La película se filmó principalmente en Chicago, Illinois, y Los Ángeles, California, y el rodaje principal se desarrolló durante 4 meses, del 17 de agosto al 17 de diciembre de 1993. La ciudad de Chicago no era solo un escenario, sino un personaje con personalidad propia. Desde sus imponentes rascacielos hasta sus desoladas obras en construcción y sus caóticos parques públicos, cada locación fue cuidadosamente elegida para reflejar la magnitud y el peligro que el bebé Vink navega sin saberlo. Pero donde la película realmente sorprendió a los expertos de la industria fue en el uso de imágenes generadas por computadora, CGI, una rareza para una comedia de principios de los 90 y prácticamente inaudito para una película familiar de acción real que no recurría a elementos de fantasía o ciencia ficción. La ahora legendaria compañía de efectos visuales Industrial Light and Magic, ILM, conocida por su trabajo pionero en Star Wars, Jurassic Park y Terminator 2, fue contratada para gestionar secuencias clave con entornos peligrosos que prácticamente no se podían filmar con un bebé real, ni siquiera con un doble de acción como Verne Troyer. Uno de los retos más notables, crear un paisaje urbano digital 3D de Chicago, visto desde la perspectiva de un bebé colgado en lo alto de una grúa de construcción. No fue una tarea fácil. Henry Labonta, artista digital senior de ILM en aquel momento, recordó lo abrumador que fue el encargo. En una entrevista, comentó: necesitábamos una ciudad generada por computadora, Chicago, para esas tomas donde el bebé mira hacia abajo desde la grúa. Yo era el encargado de crear esa ciudad. Y pensé, acabo de empezar aquí. Imagínate ser el nuevo en ILM, recién llegado al trabajo, y de repente tener que recrear digitalmente todo el horizonte de una ciudad. Labonta ni siquiera estaba seguro de estar listo. Pero el supervisor de efectos visuales de ILM, John Knoll, uno de los nombres más respetados en el mundo de los efectos visuales, tenía una opinión diferente. Le dijo a Labonta: sí, pero tú eres el experto en 3D. En ese momento, Labonta se dio cuenta de algo importante y un poco aterrador. Aunque era nuevo en ILM, ya era uno de los miembros del equipo con más experiencia en 3D. El resto del equipo tenía experiencia principalmente en composición 2D, cosas como pintura mate y capas, pero no en entornos 3D completos. Así que, a pesar de ser una comedia ligera y humorística, Baby's Day Out se convirtió silenciosamente en un hito para la CGI en el cine de acción real, especialmente para escenas que no eran abiertamente de ciencia ficción o fantasía. Esas vertiginosas tomas de grúa, con Vink arrastrándose y colgando a cientos de metros sobre la extensa Chicago, se lograron con una combinación de efectos especiales, edición inteligente y arte digital innovador. En muchos sentidos, marcó uno de los primeros usos de paisajes urbanos totalmente generados por computadora en la historia del cine, una técnica que luego se volvería común en películas de superhéroes, épicas de catástrofes y éxitos de taquilla con abundante CGI. Y todo eso se hizo para garantizar que la aventura de un bebé por la ciudad se sintiera real, emocionante, sobre todo, segura. Si bien Baby's Day Out puede tener un lugar especial en los corazones de los niños de los 90 y los amantes del cine familiar, la película no fue precisamente bien recibida por la crítica cuando llegó a los cines en 1994. Según Rotten Tomatoes, un popular agregador de reseñas, la película tiene una puntuación de Rotten de tan solo el 24%, un veredicto bastante severo. Esta puntuación se basa en 17 reseñas profesionales, con una calificación promedio de 4.5 sobre 10. En pocas palabras, la mayoría de los críticos consideraron que la película era convencional, demasiado cómica y carente de sustancia. Algunos incluso la criticaron por recurrir demasiado a gags caricaturescos y situaciones inverosímiles que involucran a un bebé que, de alguna manera, logra burlar a hombres adultos. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de la baja puntuación de la crítica, el público tuvo una opinión muy diferente. De hecho, según CinemaScore, que encuesta a los espectadores directamente después de ver las películas en cines, Un día de bebé obtuvo una sorprendentemente alta calificación de A, en una escala que va de A y a F. Esto contrasta enormemente con el consenso de la crítica y dice mucho. ¿Por qué la diferencia? Bueno, todo se reduce a lo que la película pretendía ser y a quien estaba dirigida. Los críticos probablemente la abordaron como una película para analizar, esperando innovación o un guión ingenioso. Pero para el público general,
especialmente familias y niños, Un día de bebé cumplió exactamente lo que prometía, una aventura desenfadada, divertida y conmovedora, con el caos justo para mantener a todos entretenidos. También cabe destacar que, con el tiempo, la película se convirtió en una especie de película de culto, sobre todo en ciertos países donde se convirtió en un éxito rotundo en televisión. En lugares como India y partes del sudeste asiático, Un día de bebé se retransmitió con tanta frecuencia que se convirtió en un clásico entrañable, a pesar de su fracaso en los cines. Así que, mientras los críticos ponían los ojos en blanco, el público sonreía. Y al final, quizá eso sea lo que realmente importa en una película como esta. Cuando Baby's Day Out llegó a los cines en 1994, no solo dividió a la crítica y al público, sino que incluso dividió las opiniones de dos de los críticos de cine más emblemáticos de todos los tiempos, Roger Ebert y Gene Siskel. Empecemos por Roger Ebert, quien no quedó nada impresionado. En su reseña, Ebert comentó que muchos de los chistes cómicos de la película, como los delincuentes atropellados, las caídas de escaleras o los resbalones en el cemento, podrían haber funcionado mejor si se tratara de una caricatura de Baby Herman, en referencia al travieso bebé animado de quien engañó a Roger Rabbit. Pero, argumentó, cuando se toman esas travesuras caricaturescas y se trasladan a un entorno de acción real, con actores reales, vehículos reales, lo más importante, un bebé real, el resultado simplemente resulta extraño. En sus palabras, simplemente no son graciosos. Aún así, Ebert no era del todo cruel. Elogió la adorable presencia de los gemelos Burton, quienes interpretaron a Baby Vink, y comentó que cuando el bebé apareció por primera vez en pantalla, toda la sala emitió un arrullo audible. A pesar de ese encanto, le dio a la película solo 1,5 de 4, lo que refleja su creencia de que carecía de verdadera sustancia cómica. Pero aquí está el giro inesperado. Mientras Ebert ponía los ojos en blanco, Gene Siskel, su compañero en la longeva serie Siskel y Ebert, tenía una opinión completamente diferente. Disfrutó sinceramente de la película, calificándola de una visión absolutamente perfecta, desde la perspectiva de un niño, de las fantasías que podrían tener. En opinión de Siskel, la película no se trataba de realismo ni lógica, sino de capturar la maravilla y la imaginación de la aventura de un bebé desde una perspectiva infantil. Para Siskel, eso hizo que los escenarios extravagantes resultaran encantadores en lugar de ridículos. Para él, era una historia que no debía juzgarse con criterios adultos, sino a través de la mirada de la maravilla y la inocencia infantil. Así que, mientras ambos críticos compartían espacio en su programa de televisión, sus reacciones ante Baby's Day Out fueron totalmente diferentes. Uno la vio como una oportunidad perdida para la comedia, el otro como un viaje mágico a través de la imaginación de un bebé. Y, sinceramente, ese contraste resume a la perfección lo polarizante que siempre ha sido esta película. Que te parezca demasiado absurda para tomártela en serio o una divertida diversión familiar depende enteramente de cómo elijas verla, con lógica adulta o con el corazón de un niño, aunque muchos críticos descartaron Baby's Day Out por ser demasiado inverosímil o excesivamente cómica, no todos la desestimaron. De hecho, Al Hinson, de The Washington Post, ofreció una visión sorprendentemente cálida y entusiasta de la película, centrada en su encanto, ritmo y el gran valor de entretenimiento que ofrecía. Hinson comienza elogiando el ritmo de la película, describiéndolo como rápido y eficiente, pero nunca frenético. Puede parecer un detalle menor, pero dice mucho sobre la fluidez de la película. Según él, el director Patrick Reed Johnson logró mantener la historia a un ritmo dinámico sin que resultara apresurada ni caótica, algo especialmente importante en una película centrada en un bebé que gatea y engaña constantemente a adultos despistados. Luego elogia casi todo lo que hay en la película, una afirmación audaz viniendo de un crítico de una importante publicación, afirmando que cada componente, desde el reparto hasta el ritmo cómico, simplemente se siente bien. Gran parte de esto, a ojos de Hinson, reside en el trío de delincuentes torpes, Eddie, Norby y Veeco, interpretados de forma divertidísima por Joe Mantegna, Joe Pantoliano y Brian Halley. En lugar de retratarlos como excesivamente malvados o amenazantes, la película los convierte en adorables sacos de boxeo que, al final de su inútil búsqueda, quedan magullados y suplicando clemencia de forma divertida. Es caricaturesco, sí, pero Hinson argumenta que funciona, especialmente en el contexto de una comedia familiar.
Pero lo que realmente se roba el espectáculo para Linson es nada menos que el propio bebé Vink. Llama al pequeño protagonista el Beanman, un apodo casi de superhéroe que lo dice todo, y destaca cómo la carita diminuta y expresiva del bebé logra protagonizar escenas con una sorprendente gama emocional. Vink, sin decir palabra, se convierte en el alma de la película, conquistando tanto a los delincuentes como al público. Inson incluso llega a decir que Baby Vink le da un nuevo significado a la frase conquistar con una sonrisa. Esa última línea es clave. Resalta lo que hace que Baby's Day Out funcione para algunos espectadores. No se trata del realismo ni la sofisticación de la trama. Se trata de una narrativa visual pura, impulsada por la expresión, el sentimiento y el humor, una especie de encanto clásico que se siente como una caricatura de acción real hecha realidad. Así que, aunque la película no convenció a todos, Alinson vio algo especial en ella, una aventura con buen ritmo y genuinamente divertida con un pequeño héroe inolvidable como protagonista. Y seamos honestos, ¿con qué frecuencia se compara a un bebé con un superhéroe? Y realmente está a la altura. Cuando Baby's Day Out llegó a los cines a principios de julio de 1994, se esperaba que fuera un éxito inesperado. Después de todo, contaba con un gran nombre, John Hughes. Un considerable presupuesto de producción de $48 millones y un concepto que parecía hecho a medida para familias. Un adorable bebé burlando a un trío de delincuentes tontos por las calles de Chicago. En teoría, parecía el tipo de película veraniega y extravagante que podría convertirse en un éxito de taquilla. Pero la realidad fue otra. Durante su fin de semana de estreno, la película recaudó poco más de $4 millones. Para ser exactos, $4.044.662. Si bien esa cifra no fue catastrófica, tampoco fue precisamente impresionante. En una temporada repleta de grandes títulos y una dura competencia, Baby's Day Out tuvo dificultades para destacar. Durante las siguientes semanas, la película avanzó con dificultad en los cines, sin encontrar el apoyo que necesitaba. Al final de su temporada nacional, es decir, en Estados Unidos y Canadá, había recaudado un total de $16,8 millones. Eso es apenas un tercio de lo que costó producirla. La situación mejoró ligeramente en el extranjero. El público internacional contribuyó con otros $13,4 millones, elevando el total mundial a $30,2 millones. Aún así, al compararlo con un presupuesto de $48 millones, queda claro que la película no solo tuvo un rendimiento inferior, sino que perdió dinero. Los estudios suelen depender de los mercados internacionales para salvar estrenos nacionales decepcionantes, pero ni siquiera las ganancias globales pudieron compensar la diferencia en este caso. Los costos de marketing probablemente elevaron aún más la inversión total, lo que convirtió a Baby's Day Out en una decepción de taquilla. Es un trago difícil de tragar, especialmente para una película que tenía la emoción, el humor e incluso algunos efectos visuales de vanguardia, como el temprano paisaje urbano de Chicago con CG. Pero al final, esos elementos no fueron suficientes para atraer al público. Aún así, la historia de Baby's Day Out no terminó ahí. A pesar de las bajas cifras de taquilla, la película encontraría una segunda vida internacional y a través del video doméstico, especialmente en países como India, donde se convirtió en un clásico familiar muy querido. Así que, aunque fracasó en taquilla, su impacto cultural en ciertas partes del mundo cuenta una historia diferente. Si bien Baby's Day Out decepcionó al público y a la crítica en Estados Unidos, su historia dio un giro completamente diferente al llegar al sur de Asia, y lo que sucedió allí es pura ironía cinematográfica. A finales de la década de 1990, la película había encontrado una inesperada segunda vida en países como India, Sri Lanka y otros. De hecho, se volvió tan popular que superó a innumerables éxitos de taquilla de Hollywood en varias regiones. Una historia destacada proviene de Calcuta, India, donde la película fue legendaria. En 1999, el aclamado crítico de cine Roger Ebert compartió una anécdota fascinante. El dueño de un importante cine de Calcuta reveló que Baby's Day Out fue la película más exitosa jamás exhibida en su cine. Se mantuvo en cartelera con un público abarrotado durante más de 17 semanas consecutivas, casi 4 meses seguidos de funciones con entradas agotadas. Para contextualizar,
Ese tipo de larga temporada en cine suele reservarse para épicas icónicas de Bollywood o franquicias globales, no para una comedia estadounidense desenfadada que no tuvo mucho éxito en su país. Pero el amor no se detuvo ahí. El encanto y el humor slapstick de la película, centrada en un bebé inteligente que constantemente burla a tres delincuentes torpes, trascendieron las barreras lingüísticas y la hicieron propicia para remakes locales en diferentes industrias cinematográficas de la India y más allá. En 1995, tan solo un año después de su estreno, Bobby's Day Out tuvo una nueva versión en Telugu con el título de Sisindri, protagonizada por Akhil Akkineni, entonces un niño pequeño, hijo de la superestrella del sur de la India, Nagarjuna. La película fue un gran éxito y aún es recordada con cariño por los fans del cine telugu. En 1997, inspiró una nueva versión en hindi titulada Ek Phol Teen Kante, protagonizada por Vikas Vaya y Sadasivam Rapurkar. Si bien no alcanzó el éxito de la original, mantuvo viva la premisa básica de un bebé que burla a los adultos. En 1999, la historia fue adaptada de nuevo al Malabar como James Bond, protagonizada por Kalababan Mani y Jagati Sreekumar, figuras reconocidas en la escena cómica de Kerala. Esta versión conservó la energía humorística y el sabor local que adora el público del sur de la India. Incluso Sri Lanka acogió el atractivo de la película, produciendo una versión en singalés llamada Onna Babu en 2002, adaptando una vez más la historia a los gustos y el humor regionales. Claramente, Bobby's Day Out conectó con el público del sur de Asia de una manera que nadie, y mucho menos Hollywood, vio venir. Quizás fue el encanto universal de un bebé que burla a los adultos, los gags de estilo caricaturesco o el humor no verbal lo que la hizo tan accesible a diferentes culturas e idiomas. Cualquiera sea el motivo, Bobby's Day Out pasó de ser una película poco popular en taquilla en Occidente a un clásico perdurable en el sur de Asia, lo que demuestra que a veces una película solo necesita encontrar el público adecuado. Aunque parezca increíble, Bobby's Day Out fue casi más que una película. En la época dorada de los videojuegos relacionados, cuando prácticamente todas las grandes películas tenían su propia adaptación para consola, Bobby's Day Out estaba a punto de unirse a la saga, con su propio juego planeado para Super Nintendo, SNES, Sega Genesis y Game Boy. El juego estaba completamente desarrollado y terminado. Incluso tenía una fecha de lanzamiento confirmada, octubre de 1994, tan solo unos meses después del estreno de la película. Pero por razones aún no explicadas oficialmente, el juego se canceló en el último minuto, justo antes de su lanzamiento en tiendas. Nunca se lanzaron copias físicas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. A diferencia de la mayoría de los videojuegos de películas de la época, donde los jugadores controlaban al personaje principal, en este caso, el bebé Vink, el juego ofrecía un giro sorprendente. No jugabas como el bebé. En su lugar, los jugadores asumían el papel del ángel guardián de Vink, rondando en el fondo y guiando al pequeño a través de una serie de peligrosos entornos urbanos. Piénsalo como Pac-Man 2, las nuevas aventuras, pero con más cochecitos y menos mordiscos. Según informes, la jugabilidad consistiría en resolver puzzles, evitar peligros y manipular sutilmente el entorno para ayudar a Vink a adelantarse a los despistados secuestradores, igual que en la película. Era un concepto único y algo experimental para la época, lo que pudo haber contribuido a su misteriosa cancelación. Curiosamente, a pesar de no haber tenido un lanzamiento completo, el juego sí se anunció. De hecho, una promoción del videojuego Bobby's Day Out apareció en el lanzamiento oficial de la película en VHS, lo que significa que los niños que alquilaron o compraron la película se vieron tentados con un juego que nunca pudieron jugar. Durante años, el juego se consideró una de esas reliquias perdidas de la era de los 16 bits. Pero entonces llegó una sorpresa. Años después, 2 prototipos de cartuchos de la versión de Sega Genesis aparecieron en línea. Las ROM se descartaron, y los jugadores retrocuriosos finalmente pudieron vislumbrar lo que podría haber sido. Aunque lejos de estar pulidos, los prototipos revelaron un mundo de juego funcional, animaciones de personajes y la mecánica de ángel guardián que lo distinguía de otros títulos con licencia de la época. Desafortunadamente, las versiones de Super Nintendo y Game Boy siguen perdidas. Nunca se han encontrado cartuchos, prototipos ni código. Por ahora, siguen siendo fantasmas de la historia de los videojuegos, susurrados por coleccionistas y nostálgicos de los 90. Así que,
Aunque Bobby's Day Out no dejó huella en el mundo de los videojuegos como lo hicieron otras películas, su casi éxito sigue vivo en las comunidades de videojuegos retro. Un recordatorio de una época en la que incluso un bebé gateando por la ciudad podía convertirse en el héroe de una aventura olvidada de 16 bits. Tras su estreno en cines en 1994, Un día de mi bebé encontró rápidamente una segunda vida donde muchas películas familiares de los 90 prosperaron, el mercado del video doméstico. Y, al igual que muchas comedias infantiles entrañables de la época, se convirtió en una presencia habitual en las estanterías de los hogares de todo Estados Unidos y más allá. 20th Century Fox Home Entertainment lanzó la película por primera vez en VHS el 4 de abril de 1995. Esto fue durante la época dorada del alquiler y la compra de VHS, y Un día de mi bebé se convirtió en una opción popular para las familias, especialmente para aquellas con niños pequeños. El VHS presentaba la película en formato de pantalla completa, empaquetada en ese clásico estuche de concha con ilustraciones brillantes, reconocible al instante para cualquier niño de los 90 que visitara su videoclub local. Con la llegada del formato DVD a principios de la década de 2000, Un día de mi bebé también dio el salto. La película se estrenó oficialmente en DVD el 29 de enero de 2002. Esta edición incluyó algunas características especiales, aunque modestas, que resultaron muy apreciadas y que aportaron un valor añadido a los fans. Entre el contenido adicional se encontraba un comentario de audio del director Patrick Reed Johnson, que ofrece información sobre la creación de la película, la selección de los gemelos, el trabajo con animales y la creación de esas elaboradas acrobacias, especialmente considerando el uso de efectos especiales y las primeras imágenes generadas por computadora. Bobby's Day Out es una película estadounidense de comedia y aventuras de 1994 que combina el humor slapstick con la inocencia de las travesuras infantiles. Dirigida por Patrick Reed Johnson y escrita por el legendario John Hughes, la misma mente creativa detrás de Home Alone y Ferris Bueller's Day Off, la película cuenta la historia de un adorable bebé de una familia adinerada que termina teniendo el día más alocado imaginable tras ser secuestrado por 3 delincuentes tontos. La historia sigue a Bennington Austin Bink Cotwell IV, un bebé nacido en una familia de lujo, que se supone que le tomarán una foto para una elegante portada de revista. Pero las cosas dan un giro inesperado cuando 3 delincuentes de poca monta, Eddie, Norby y Veeco, disfrazados de fotógrafos, los secuestran para pedir un rescate. Lo que no esperan, sin embargo, es que Bink, con toda su brillantez de bebé, se escabulle y comience una aventura sin supervisión por el corazón de Chicago. Desde arrastrarse por calles bulliciosas, esconderse en el zoológico, escapar de una obra en construcción e incluso viajar en autobús urbano, Bink recorre la ciudad siguiendo las pistas de su libro ilustrado favorito, recreando sin darse cuenta su historia página a página. Mientras los criminales lo persiguen, terminando constantemente en dolorosos accidentes caricaturescos, Bink logra mantenerse a la vanguardia sin siquiera darse cuenta del peligro que corre. Su viaje es conmovedor, divertidísimo y lleno de momentos que oscilan entre el suspense y la locura. La película está protagonizada por Joe Mantegna, Joe Pantoliano y Brian Halley como el trío de secuestradores ineptos, con Lara Flynn Boyle y Matthew Glave interpretando a los angustiados padres de Bink. El propio bebé Bink es interpretado por los gemelos Adam y Jacob Burton, en lo que sería su único papel como actores. Bobby's Day Out se estrenó el 1 de julio de 1994 por 20th Century Fox, y si bien tenía todos los ingredientes para ser un éxito de taquilla, una premisa conmovedora, humor para toda la familia y la influencia de John Hughes, no logró conectar con la crítica y el público estadounidense de la época. Con un abultado presupuesto de producción de $48 millones, la película solo logró recaudar $30,2 millones a nivel mundial, lo que la convirtió en una decepción financiera para el estudio. La crítica, en su mayoría, no quedó impresionada, calificando las acrobacias de demasiado inverosímiles y el humor más propio de los dibujos animados. Roger Ebert, por ejemplo, criticó la película por colocar a un bebé real en situaciones tan irreales y peligrosas, aunque reconoció lo irresistiblemente adorable que era. Curiosamente, su copresentador, Genesis Kell, lo vio de otra manera, elogiando la película por capturar la visión del mundo desde la perspectiva de un niño de una manera caprichosa e ingeniosa. A pesar de las duras críticas,
la película encontró una segunda oportunidad más allá de Estados Unidos. Se convirtió en un éxito rotundo en el sur de Asia, especialmente en India, donde se exhibió en cines abarrotados durante semanas. Con el tiempo, Bobby's Day Out se convirtió en una película de culto y se convirtió en una de esas películas nostálgicas de los 90 que la gente recuerda haber visto en VHS una y otra vez. Para los amantes del cine clásico y las comedias familiares de los 90, Bobby's Day Out ocupa un lugar especial, no porque fuera un éxito de crítica, sino porque capturó una era muy específica del cine que simplemente ya no existe. Fue una época en la que la comedia física reinaba suprema, cuando las secuencias repletas de acrobacia se realizaban sin la excesiva dependencia de la CGI y cuando las historias a menudo se contaban desde el corazón con un guiño y una sonrisa. Dirigida con estilo clásico y escrita por John Hughes, cuyo nombre es sinónimo de clásicos de los 80 y 90, esta película combinó humor, dulzura y aventuras urbanas de una manera que se siente a la vez inocente y atemporal. Puede que no esté al mismo nivel que Los Goonies o Home Alone, pero para cualquiera que haya crecido viendo cintas de VHS una y otra vez, Bobby's Day Out es una joya olvidada, un recordatorio de la época dorada del cine familiar, cuando incluso las historias más sencillas podían provocar risas, asombro y un toque de magia cinematográfica. Si eres un niño que ama las aventuras tontas, los villanos graciosos y los bebés superinteligentes, Bobby's Day Out es la película perfecta para ti. Trata sobre un bebé llamado Vink que es secuestrado por 3 ladrones bobos, pero ¿adivina qué? Los supera en astucia en todo momento. Desde gatear por un zoológico y conocer a un gran gorila hasta trepar edificios altos y viajar en autobús como un profesional, Baby Vink se embarca en el tipo de aventura con la que todo niño sueña. Los villanos se caen, resbalan y reciben golpes en la cabeza de las maneras más divertidas. Está llena de risas, sorpresas y diversión de principio a fin. Y no te preocupes, al final todo sale bien. Así que toma unas palomitas, reúne a tu familia y prepárate para reír a carcajadas con Baby Vink's Big Day. Aunque esta película no arrasó en taquilla en su estreno, con el tiempo se convirtió en un clásico de culto, especialmente en lugares como el sur de Asia, donde se proyectó durante semanas en cines abarrotados. Y, sinceramente, no es difícil entender por qué. La película sigue al pequeño Baby Vink, un adorable y adinerado niño que es secuestrado por 3 torpes ladrones y luego lo supera por completo en astucia por toda la ciudad de Chicago. Desde gatear por obras en construcción hasta pasar el rato con gorilas en el zoológico, este bebé se embarca en una aventura salvaje que te hará reír y sonreír todo el tiempo. Tanto si eres fan de las comedias familiares clásicas, como si creciste viendo esta película o la estás descubriendo ahora, este video es para ti. Desglosamos datos curiosos, secretos tras las cámaras y por qué esta película sigue siendo atractiva para niños y adultos. Les presentamos a Bennington Austin Bink Cotwell IV. Sí, es un nombre largo para alguien que aún no sabe decir mamá. Con tan solo 9 meses, Bink vive la vida con la que la mayoría solo podemos soñar. Nacido en una familia adinerada, es hijo de 2 miembros de la alta sociedad, Laraine y Bennington Austin Bink Cotwell III. Los Cotwell son lo que llamaríamos la realeza de Chicago, la típica pareja que organiza galas benéficas, bebe champán antes del mediodía y conoce a todos los editores de las páginas de sociedad. Su mansión, escondida en un exclusivo barrio suburbano, parece sacada de una doble página de revista. Suelos de mármol, cortinas de terciopelo, más niñeras de las que se pueden contar, y en el centro de todo está el bebé Vink, con su cabello rubio perfectamente peinado y sus diminutos conjuntos de diseñador. Al comienzo de la película, los Cotwell se preparan para un gran momento. Vink está a punto de debutar en las páginas de redes sociales del periódico local. No por nada que haya hecho, después de todo, es solo un bebé, sino porque eso es lo que hacen las familias de la alta sociedad. Presentan a su nueva generación al público como la realeza presenta a un futuro rey. Lo que nadie sabe, ni sus padres, ni el mayordomo, ni siquiera el fotógrafo que espera para tomarle una foto, es que el pequeño Vink está a punto de embarcarse en una aventura inesperada. Porque en poco tiempo, este bebé mimado abandonará su mundo de lujos y se adentrará en el día más salvaje de su vida. Aquí entran nuestros supuestos cerebros, o mejor dicho, 3 de los criminales más torpes que jamás han logrado sortear un secuestro. Tenemos a Eddie Mauser,
el autoproclamado líder con un temperamento tan débil como su paciencia, Norby Lebla, el despistado y excesivamente amable compañero, y Víctor Veeco Riley, el músculo del grupo, con más fuerza que inteligencia. Su ingenioso plan: disfrazarse de fotógrafos profesionales de bebés del periódico y colarse en la mansión Cotwell durante la sesión de fotos del bebé Vink. Con sonrisas falsas y credenciales aún más falsas, se las arreglan para burlar a la servidumbre, secuestran a Vink y desaparecen, mientras los Cotwell creen que solo le están tomando una foto. Una vez que tienen a Vink en su sórdido apartamento, exigen un rescate descomunal de $5 millones. Dinero fácil, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Lo que no planearon fue que este adorable bebé no solo era mono, sino que era un reto. Por mucho que lo intentaran, el trío no lograba mantenerlo quieto, tranquilo o siquiera remotamente manejable. Lo intentaban todo: alimentarlo, distraerlo, pero nada funcionaba. Finalmente, Norby, bendito sea su despistado, intenta que Vink se duerma leyéndole su libro favorito, El Día del Bebé, o como Norby lo llama, Bubu. Es un libro de cuentos suave y dulce, lleno de ilustraciones encantadoras y aventuras tiernas, y en cuestión de minutos, Norby se queda inconsciente. Sí, se queda dormido antes que el bebé. Y aquí es donde la situación se complica. Sin que nadie lo viera, el bebé Vink ve algo curioso: una paloma afuera de la ventana del apartamento, igual que la de su libro. Inocente y sin miedo, gatea, abre la ventana y sigue al pájaro. Y así, sin más, escapa. Para cuando los matones se dan cuenta de que se ha ido, Vink ya está en su propia aventura, arrastrándose y contoneándose por las bulliciosas calles de Chicago. Los delincuentes corren hacia la ventana, presas del pánico, solo para que Eddie resbale y caiga de cabeza en un contenedor de basura de abajo, un comienzo perfecto para lo que está a punto de ser el peor día de sus vidas. Norby y Veeco logran rescatar a Eddie de la basura, pero el daño ya está hecho. El bebé Vink anda suelto por la ciudad, completamente inconsciente del peligro y del caos que está causando. Y así comienza el juego de las escondidas más ridículo de la historia. 3 hombres adultos persiguen a un bebé fugitivo por la ciudad, mientras Vink recrea con naturalidad todos los lugares de su libro favorito, sin siquiera intentarlo. De vuelta en la extensa mansión Cotwell, el ambiente ha pasado de la calma y el control al caos absoluto. El FBI llega al lugar, liderado por el experimentado agente Dale Grissom, un hombre que claramente ha lidiado con casos de alto perfil, pero incluso él parece un poco desconcertado por la magnitud y el absurdo de lo que se ha encontrado. Dentro, la casa bulle. Laraine y Vink Cotwell III, normalmente serenos y elegantes, están devastados y presas del pánico. Su precioso bebé ha desaparecido y no tiene ni idea de dónde podría estar. Gilbertine, la fiel niñera del bebé, está fuera de sí por la culpa y el miedo. Estaba allí cuando entraron los fotógrafos falsos. Se siente responsable, aunque no haya sido su culpa. Grissom se pone manos a la obra de inmediato. Empieza a entrevistar al personal de la casa, examinando el supuesto montaje fotográfico que dejaron los secuestradores e intentando reconstruir una cronología. Está claro que los hombres que se llevaron a Vink sabían lo que hacían, al menos hasta el momento en que pusieron sus manos en el bebé. Ahora, la pista ya se está perdiendo y el tiempo apremia. Pero mientras los adultos intentan desesperadamente encontrar al bebé Vink, este ya está embarcado en su próxima pequeña aventura. Corte a las calles de Chicago, bulliciosas, llenas de vida, y arrastrándose por ellas, como si perteneciera allí, está el bebé Vink. Completamente inconsciente del peligro o del caos que ha causado, sigue adelante, con los ojos abiertos contemplando la ciudad como si fuera una página de su cuento favorito. Y entonces lo ve. Allí, aparcado justo delante, hay un gran autobús urbano azul, exactamente igual al de su adorado libro Bobby's Day Out. Para Vink, esto no es solo una coincidencia, es el siguiente paso en la historia que ya se sabe de memoria. Así que, naturalmente, se dirige directo hacia él. Sube las escaleras a gatas con una confianza sorprendente, sin que lo note el conductor distraído ni los pasajeros, demasiado ocupados con sus propias vidas como para notar a un bebé subiendo solo. Antes de que nadie se diera cuenta, las puertas se cierran, el motor ruge y el autobús arranca, llevando a su pasajero más pequeño e inesperado. Mientras tanto, los 3 aspirantes a secuestradores, Eddie, Norby y Veeco,
le pisan los talones. Ven a Vink justo cuando sube al autobús y se suben a la furgoneta, gritándose mientras intentan alcanzarlo. La furgoneta se abre paso entre el tráfico, con las bocinas a todo volumen y los peatones esquivándolos. Es una escena ridícula. 3 hombres adultos, presas del pánico, persiguiendo a un bebé que ni siquiera sabe que lo persiguen. Pero por muy rápido que conduzcan o por muy fuerte que griten, es demasiado tarde. El autobús desaparece en la distancia, llevándose al bebé Vink más lejos y adentrándose en su inesperada aventura por la ciudad. Y una vez más, los secuestradores quedan atrás, aturdidos, exhaustos y completamente superados por un bebé de 9 meses. Mientras la ciudad avanza como cualquier otro día, el bebé Vink continúa su viaje salvaje e involuntario, completamente inconsciente del frenesí que ha dejado atrás. Aún a bordo del autobús urbano, Vink no está sentado en un asiento, ni siquiera en el regazo de alguien. No, se ha metido en el enorme bolso de una mujer corpulenta y amable, entre materiales de punto y quién sabe qué más. Es acogedor, cálido y el escondite perfecto para un bebé que corre. Pronto, llega la parada de la mujer. Se levanta, agarra su enorme bolso, con Vink todavía dentro, y se baja del autobús contoneándose, completamente inconsciente de que se acaba de convertir en la nueva niñera accidental. Momentos después, la furgoneta frena con un chirrido. Eddie, Norby y Veeko suben al autobús, sin aliento y con los ojos abiertos, seguros de que por fin atraparán a Vink. Pero mientras registran frenéticamente cada fila y esquina, se dan cuenta de que se ha ido. Otra vez. Surge el pánico. Entonces ven a la mujer caminando por la calle, con el bolso balanceándose de un lado a otro. Se les enciende la luz. Lo tiene. Sin pensarlo 2 veces, como siempre, la siguen, acercándose sigilosamente por detrás en lo que creen que es un movimiento sigiloso, pero no lo es en absoluto. La mujer se da la vuelta de repente y lo sorprende en el acto, interpretando su extraño comportamiento como acoso o intento de robo. Y no se queda callada. Con la fuerza de un tren de carga y un golpe como un mazo, se lanza contra ellos, golpeando a los 3 ladrones con todas sus fuerzas. En medio del caos, Vink logra escabullirse de nuevo, sin ser visto, arrastrándose hacia la gran entrada giratoria de unos grandes almacenes. La puerta giratoria gira lentamente, y Vink se deja llevar por su impulso, empujado hacia adelante con cada giro hasta que está dentro. Una vez dentro, la multitud se agolpa, pero una empleada se da cuenta del bebé desatendido y asume lo obvio: debe ser uno de los bebés de la guardería que se ha escapado. Lo recoge con cuidado y lo lleva a la guardería, intentando corregir el error. Pero Vink no es de los que se quedan quietos. Escapa una vez más, esta vez gateando por la tienda y finalmente sale a la calle. Al poco tiempo, termina en el tráfico, esquivando por los pelos los bocinazos y los neumáticos a toda velocidad. En un golpe de suerte increíble, como siempre, se sube a la parte trasera de un taxi y da un paseo rápido por la ciudad antes de desaparecer de nuevo en la jungla urbana. Se trata de un hombre llamado Joe Debke, un ciudadano preocupado, que afirma haber visto al bebé Vink ese mismo día con una mujer llamada señora McRae. Es un rayo de esperanza. Pero al ser interrogado por el agente Grissom y los Cotwell, Debke finge no recordar nada. Ya sea por miedo o por avaricia, se mantiene en silencio, hasta que el señor Cotwell saca su chequera. El dinero, como siempre, manda. Con la información en la mano, el FBI y los Cotwell acuden rápidamente al apartamento de los McRae. Allí, una modesta pareja mayor abre la puerta, confundida al principio, luego avergonzada. Explican que sí, que vieron a un bebé hoy, pero que el que tenían no era Vink. Todo fue un malentendido. Aún así, la interacción es emotiva. La señora McRae, con sincera calidez y empatía, les dice a los Cotwell: rezo para que regrese con ustedes. Sé cómo me sentiría si fuera uno de los míos. Sus palabras les caen pesadamente. Mientras los Cotwell se preparan para irse, se vuelve hacia el señor Cotwell y le dice algo que realmente les llega. Creo que alguien, en algún lugar, cuida de los bebés. Los Cotwell, conmovidos por sus palabras, responden con una dulce esperanza: esperamos que nunca estén en nuestro lugar por el bien de sus hijos. Y sí, esperamos que alguien allá afuera lo esté cuidando.
Es un momento de conexión inesperada. Dos familias completamente diferentes, unidas por un niño desaparecido y una comprensión compartida de lo valiosa que es la vida, mientras el bebé Vink continúa su caprichoso viaje por Chicago. Sin saberlo, se dirige a su próximo destino, el zoológico de la ciudad. Para él, es solo otra página que cobra vida en su cuento favorito. Para el resto de nosotros, es el tipo de lugar donde definitivamente no quieres encontrar a un bebé vagando solo. Muy atrás, los tres torpes secuestradores, Eddie, Norby y Veeco, se desmoronan lentamente. Agotados, maltratados y humillados por todo lo que el día les ha deparado, ahora se dirigen cojeando al zoológico, siguiendo el rastro de caos que Vink, de alguna manera, ha dejado a su paso. Están desesperados, sudorosos, cojeando, y en el caso de Veeco, todavía dolorido por la paliza que una mujer furiosa le propinó hace apenas unas horas. Pero siguen adelante, decididos a finalmente recuperar a este escurridizo bebé y cobrar su rescate. Entonces lo encuentran. Para su incredulidad, Vink no solo deambula por el zoológico, está sentado cómodamente dentro de la casa de los simios, tranquilamente posado junto a un enorme gorila occidental de llanura. Para la mayoría, esto sería absolutamente aterrador. Un bebé junto a un gorila adulto, eso es un titular de prensa a punto de aparecer. Pero, increíblemente, este gorila no es hostil. Es gentil, tranquilo, curioso. El gorila, enorme y musculoso, con ojos profundos e inteligentes, muestra un lado paternal inesperado. En lugar de lastimar a Vink, le ofrece un poco de fruta de su propia reserva, entregándole lentamente un trozo con sus enormes dedos. Vink, por supuesto, acepta sin dudarlo, considerándolo como una merienda. Los dos se sientan juntos en silencio, una imagen extraña pero conmovedora, el pariente más cercano del hombre conectando con su versión más pequeña. Pero entonces aparecen los matones. Eddie, Veeco y Norby se acercan al recinto con cautela. Ven a Vink sentado junto al gorila y piensan, ya está, lo tenemos. Pero claro, nada sale según lo planeado con estos tres. Veeco es el primero en intentarlo. Lentamente, se acerca a Vink entre los barrotes, pero antes de que sus dedos puedan acercarse, el gorila le da un golpe sordo y resonante en la mano con su enorme puño. Veeco grita de dolor, retirando la mano como si hubiera tocado fuego. Entonces a Norby se le ocurre una idea. Si la fuerza bruta no funciona, quizá la astucia sí. Agarra un trapeador e intenta usarlo como palanca o pala para atraer a Vink hacia ellos. Pero el gorila lo ve de sobra. Con una expresión de fastidio casi humana, agarra el trapeador, lo tira con toda su fuerza y, al hacerlo, lanza a Norby por los aires como un muñeco de trapo. Vuela, cae al suelo con fuerza y gime de dolor. Ahora solo queda Eddie. Decidido a no ser menos, se acerca a los barrotes, listo para darle una buena reprimenda al gorila. Mala jugada. El gorila se gira lentamente, se acerca y agarra a Eddie por la camisa, tirándolo de cara a través de los barrotes. Entonces, con una fuerza aterradora, el gorila emite un rugido ensordecedor, con el aliento caliente y la mirada feroz. Eddie está paralizado, aterrorizado, pero no ha terminado. Con un poderoso movimiento, el gorila lanza a Eddie hacia atrás, lanzándolo por la jaula como un saco de patatas. Se estrella contra otra jaula con un fuerte ruido metálico, aturdido, magullado y completamente derrotado. Mientras tanto, el bebé Vink permanece sentado tranquilamente, masticando un plátano, completamente imperturbable ante el caos que se desata a su alrededor. El gorila le dirige una última mirada amable, como diciéndole, «Te tengo, pequeño», y luego le da la espalda al trío de desastres humanos que yacen rotos y gimiendo en el suelo del zoológico. Tras ser lanzados, golpeados y humillados por un gorila, uno pensaría que Eddie, Norby y Veeco se rendirían. Pero no, estos tres no. Magullados y apenas funcionales, logran entrar a trompicones en el parque público del zoológico, y ahí es donde finalmente lo ven de nuevo. Vink, ahí está, arrastrándose tranquilamente por el césped cerca de las mesas de picnic, rodeado de pájaros y gente, completamente inconsciente de que tres hombres adultos lo acechan como torpes depredadores al borde de un colapso. Esta vez, no pierden más tiempo. Se lanzan sobre él. Por una vez, lo consiguen. Después de todos los roces, tropiezos y lesiones, finalmente logran agarrar al bebé Vink y levantarlo. ¡Victoria!
Una dulce, dolorosa y fugaz victoria. Pero justo cuando empiezan a celebrar en silencio, oyen dos voces detrás de ellos. Oigan, chicos, dejaron la camioneta encendida. Se giran. Dos policías uniformados se acercan a ellos con indiferencia, observando al extraño trío con amistosa sospecha. Estos tipos no buscan arrestar a nadie. Solo están de patrulla y sienten curiosidad por saber por qué una camioneta oxidada y destartalada circula sin conductor a la vista. Al instante, los secuestradores entran en pánico, intentando mantener la calma por fuera, pero completamente perdidos por dentro. Eddie, con la mente rápida, esconde al bebé Vink bajo su abrigo enorme, colocándolo en su regazo, intentando parecer relajado. Los policías se acercan y empiezan a hacer preguntas casuales. ¿Qué te trae por el zoológico hoy? ¿Qué día tan caluroso? La típica charla intrascendente que de repente se siente como un interrogatorio. Mientras Eddie responde torpemente, sudando nervioso y balbuceando cada palabra, Vink empieza a retorcerse bajo el abrigo. Entonces, nota algo brillante. Justo ahí, en el regazo de Eddie, hay un encendedor, integrado en el cinturón de la chaqueta del matón. Para un bebé de 9 meses, eso no es un encendedor. Eso es un juguete. Sin dudarlo, Vink aprieta el encendedor y una pequeña llama se enciende. Entonces, el fuego toca la piel. En una fracción de segundo, Eddie abre los ojos de par en par, se queda sin aliento e intenta mantener la compostura, pero es demasiado tarde. Le arde la ingle. El dolor es instantáneo e insoportable. Emite un grito ahogado, intentando ahogarlo mientras los policías siguen hablando, ajenos al horror que se despliega a centímetros de distancia. En cuanto los agentes finalmente se alejan, probablemente preguntándose por qué estos tres parecen recién salidos de una zona de guerra, Eddie estalla en pánico y se pone de pie de un salto, agonizante. ¡Arde! ¡Arde! Vink aprovecha el momento y se aleja arrastrándose una vez más, escapando con la precisión perfecta mientras los criminales se enfrentan a otro desastre de su propia creación. Eddie se palmea frenéticamente, pero no le sirve de nada. Entonces interviene Veeco, sin apenas pensar, levanta el pie y empieza a pisotear. Fuerte, justo en la ingle de Eddie. Ni una vez, ni dos, una y otra vez. Cada pisotón provoca un nuevo grito de Eddie y una nueva capa de dolor absurdo. Norby observa, con los ojos abiertos y horrorizado, mientras su compañero aplasta el vientre de su jefe en un intento de apagar el fuego. Finalmente, la llama se apaga, pero también Vink. De nuevo, los tres quedan sumidos en un mar de dolor, vergüenza y fracaso, engañados una vez más por un bebé que aún no sabe que lo persiguen. Una vez más, el bebé Vink ha desaparecido, escabulléndose con la precisión de un mago y la inocencia de un niño en un parque infantil. Esta vez, se arrastra hasta el lugar más peligroso hasta la fecha, una obra en construcción concurrida. Enormes vigas de acero, grúas imponentes, minas a cielo abierto, cemento húmedo y ninguna medida de seguridad para un bebé es la receta perfecta para el desastre. Pero para Vink, es solo otro capítulo emocionante en su libro de aventuras. Entra sin que lo note el equipo, demasiado ocupado terminando su jornada. Uno a uno, los trabajadores se van, sin saber que un bebé está a punto de convertir toda la obra en una pesadilla. Momentos después, llega nuestro trío favorito de desastres humanos, Eddie, Norby y Veeco. Maltratados, quemados, vencidos, destrozados, pero aún decididos a atrapar a ese bebé. Ven a Vink arrastrándose por una viga y corren hacia el lugar con la esperanza de que tal vez, este sea el fin de la persecución. Pero claro, al más puro estilo de la salida del bebé, es solo el principio de su próximo castigo. Primero, Veeco. Persiguiendo a Vink por una alta viga de acero, Veeco pierde el equilibrio. Agitando los brazos y con los ojos abiertos, suelta un grito al caer de la estructura. Se estrella contra varios andamios al caer antes de caer directamente en la parte trasera de un camión de basura lleno de escombros. Con un golpe sordo y una nube de polvo, desaparece bajo la basura, gimiendo de derrota. Mientras tanto, Norby tiene sus propios problemas. Intentando acercarse sigilosamente a Vink desde abajo, camina de puntillas por una cornisa, cae directamente en una cuba gigante de cemento húmedo. Vuelve a levantarse con el aspecto de una estatua gris y grumosa, parpadeando a través del lodo espeso, escupiendo pegotes de hormigón.
Atascado, resbaladizo e incapaz de moverse, Norby gime, creo que me estoy preparando. Y luego está Eddie, el autoproclamado líder, que apenas conserva la cordura. Ve a Vink cerca de los controles de una grúa. Desesperado y furioso, Eddie se lanza hacia adelante. Pero justo cuando intenta alcanzarlo, un martillo cae desde arriba, impactándolo en la frente. Se tambalea hacia atrás y, plaf, cae directamente en un tanque de pegamento industrial. Así que Eddie está cubierto de pegamento, aturdido y apenas puede moverse. Pero la obra aún no ha terminado con él. De alguna manera, en su estado pegajoso, logra sujetarse a la grúa en movimiento, que comienza a ascender, elevándolo en el aire mientras el sol empieza a ponerse tras él. Con los brazos agitándose, pegado al metal, se balancea como una piñata mal hecha, gritando pidiendo ayuda que nunca llega. La grúa oscila lentamente por la obra como un péndulo del fracaso. Abajo, Vink camina con calma entre el caos, completamente despreocupado. Uno de los obreros, sin darse cuenta de que este bebé ha pasado por más peligros de los que cualquier hombre adulto podría soportar, lo levanta con indiferencia y lo lleva hacia la salida junto con el resto del equipo que ficha la salida. La jornada laboral termina. El sol se esconde tras el horizonte. Los sonidos de la construcción se desvanecen. Y una vez más, Vink se ha ido, sano y salvo, sonriente y completamente inconsciente de que acaba de sobrevivir a una obra llena de peligros, dejando atrás a 3 hombres que parecen haber pasado por una demolición. Finalmente, los criminales logran escapar de sus respectivos desastres. Veeco sale del camión de la basura, apestando y magullado. Norby se desprende de la hormigonera, con el aspecto de una escultura perdida. ¿Y Eddie? De alguna manera se ha desprendido, pero solo físicamente. Su orgullo sigue atascado en la grúa. Derrotados, doloridos y psicológicamente destrozados, el trío regresa cojeando a su camioneta. Se quedan sentados en silencio, con la mirada perdida, mientras finalmente caen en la cuenta. Ya terminaron. Se acabó la persecución. Se acabó el bebé. Se acabaron los planes. Después de todo, el zoológico, la ciudad, el cemento, el pegamento, el gorila ya han tenido suficiente. Se rinden, por completo. Tras un día lleno de caos, lesiones, persecuciones salvajes y escapes por los pelos, la ciudad de Chicago se ha convertido en un tablero gigante, y el bebé Vink ha sido la pequeña pieza imparable y sonriente que se mueve por él. De vuelta en la mansión Cotwell, la tensión ha cambiado. La esperanza regresa. Avistamientos de Vink llegan de toda la ciudad. Un bebé visto gateando en un autobús. Un bebé en el recinto de los gorilas. Un bebé en una obra en construcción. Las historias suenan demasiado extrañas para ser verdad, hasta que empiezan a encajar a la perfección. Y es entonces cuando Gilbertine, la leal e intuitiva niñera de Vink, tiene un momento de lucidez. De repente se da cuenta, Vink no está deambulando al azar. Ha estado siguiendo las páginas de su libro favorito, Día de Bebé. Cada lugar que ha visitado hasta ahora refleja una escena de esa historia. Y solo queda un lugar en el libro que Vink aún no ha visitado, el hogar de los viejos soldados. Sin perder un segundo más, Laraine, Bean, Gilbertine y el FBI acuden al lugar. Mientras tanto, tal como se predijo, Vink ha llegado al hogar de veteranos, un lugar tranquilo y apacible donde los veteranos mayores viven sus años dorados. Cuando entra con paso firme, los residentes se sorprenden, pero no se alarman. Lo reciben como a un nieto perdido hace mucho tiempo. Vink gatea entre ellos, riendo alegremente mientras lo levantan y le cantan. Uno de ellos saca un viejo piano, y juntos, los veteranos le ofrecen una sentida y nostálgica interpretación de This Is the Army, M.R. Jones de Irving Berlin. Es un momento sorprendentemente dulce y conmovedor. Un grupo de hombres mayores que una vez lucharon en guerras, ahora entreteniendo a un bebé que acaba de vivir un día épico. Y entonces llegan sus padres. Laraine y Bean irrumpen por las puertas, observando la habitación con pánico, hasta que lo ven. Vink, a salvo, sonriente, y justo en el centro de un círculo de viejos soldados cantando. A Laraine se le llenan los ojos de lágrimas mientras corre hacia su bebé y lo abraza. Bean los abraza a ambos. Es el momento con el que han soñado desde que comenzó la pesadilla. Su hijo está en casa. Bueno, casi. En el viaje de regreso,
Vink se sienta tranquilamente en el regazo de su madre, chupándose el pulgar y observando la ciudad pasar por la ventana. De repente, señala por la ventana y empieza a gritar: «¡Bubú! ¡Bubú!». Laraine levanta la vista y ve lo que señala: una torre de reloj en un edificio cercano. Sonriendo, lo corrige con dulzura: «No, cariño, eso es un tic-tac. Un reloj». Pero Gilbertine observa a Vink con atención. Reconoce esa mirada en sus ojos, esa carita decidida. Se acerca y dice: «No, no hay tic-tac en su libro. No está señalando el reloj». Baja la voz. Está señalando su libro. Quiere su bubú. Día de salida del bebé. Miran hacia el edificio. De vuelta en casa de los Cotwell, el ambiente ha cambiado por completo. El caos y el miedo de las últimas 24 horas por fin han quedado atrás. La mansión, antes llena de pánico y radios policiales, ahora es tranquila, cálida y segura. El único sonido es el suave murmullo de una nana que tararea suavemente a través del monitor para bebés. En la habitación del bebé, tenuemente iluminada, Vink yace plácidamente en su cuna, con sus pequeñas manos agarrando su adorado libro, Bobby's Day Out. Está limpio, cómodo y envuelto en una suave manta azul, con su peluche favorito a su lado. Sus padres, Laraine y Vin, están de pie junto a la cuna, sonriéndole a su pequeño como si fuera un milagro. Laraine aparta un rizo de la frente de Vink y susurra: «Ha pasado por mucho». Vin ríe quedamente, todavía asombrado. Es un Cotwell, más fuerte de lo que parece. Se abrazan un momento, viendo a Vink quedarse dormido. Sus párpados parpadean, una leve sonrisa en los labios, como si todavía soñara con grúas de construcción, gorilas y veteranos cantantes. Entonces Vin dice con una suave risa: «Mañana lo haremos bien». Se acabaron los fotógrafos de periódico colándose en casa. Pediremos cita con un fotógrafo normal. Laraine asiente. De acuerdo. Una mañana tranquila. Solo un par de fotos. Luego, volvemos a la normalidad. Pero cuando cierran la puerta con cuidado tras ellos,